Buenos días, Serrano, ¿cómo estás tú? La semana pasada fue anunciado y ayer fue publicado un trabajo, como siempre, un excelente trabajo con el rigor técnico que tienen los economistas Bofico y Michelin en relación a cómo es la recaudación fiscal que tiene Uruguay entre 2014 y 2018, diciembre de 2018, con algunos puntos hasta julio del 2019. ¿Cómo ha sido la recaudación fiscal del Uruguay con datos realmente sorprendentes? O sea, no sorprende a nadie que estemos con un déficit fiscal del 5%, etcétera, etcétera, que eso es todo lo conocido y que en la propaganda que hubo en las elecciones pasadas, todos escuchamos y hasta todos conocemos. Pero hay algunos datos que son reinteresantes para ver cuál es el impacto que tiene la recaudación fiscal en nuestro país. Algunos datos que son muy, pero muy interesantes. Lo primero es un descenso de la actividad del Uruguay, que si bien había sido negado por parte del Ministerio de Economía, se ve claramente en la recaudación, descenso que recién en los últimos 3 meses de julio, agosto y septiembre del 2019 comienza a recuperarse en las ventas con una recuperación del 0,16% en la recaudación del IVA, en primer punto. Primero, los dos impuestos que siguen siendo los mayores recaudadores para el Estado es el IVA, pero el IRPF pasó a ser la estrella, la vedette. O sea, todos los impuestos, los demás impuestos cayeron todos. Por ejemplo, el impuesto a la renta cayó en forma sostenida un 6% debido a que la actividad cae, no sea del 2014 al 2018 la actividad cae en el Uruguay, y eso hace que el impuesto a la renta de las empresas, entre las empresas que cerraron y las empresas que trabajaron menos, eso cae. Después cae un 16% el impuesto a las transacciones. O sea, todos sabemos que no se venden campos, que se venden muy pocos campos, que se venden pocas casas, que se venden pocos... O sea, todo ese impuesto que va sobre la transacción de un inmueble cayó un 16%. Su recaudación es lógico porque todos los veíamos, ¿no? Inclusive muchísimas veces el Polilla y tú, Serrano, lo tocaron el tema de cómo está quieto el mercado inmobiliario. Pero y otro grupo de impuestos. Uno de los impuestos que, mejor dicho, una de las recaudaciones que más cayó también es la del Banco de Previsión Social. Del 2014 al 2018, el Banco de Previsión Social perdió 40.000 cotizantes porque la desocupación cada vez era mayor y se estima que al 2019 ya perdió 50.000. O sea, si ponemos hasta noviembre de este año, el Banco de Previsión Social perdió 50.000 cotizantes. Michelin y Bofico llegan a que hasta diciembre del 2018 hay 40.000 cotizantes menos, o sea, gente que perdió el trabajo y se pasó a la informalidad porque no consigue trabajo. Es el clásico tipo que está vendiendo comida o torta frita o haciendo algún trabajo informal, levantando una pared informal, pero que no cotiza más al BPS. Esto acrecentó el déficit fiscal que tiene el BPS, que ya venía, que si bien fue enmascarado por el tema de los cincuentones que sacaron el dinero de las AFAP y lo pusieron en el BPS, que lo único que se hizo fue trasladar el problema hacia adelante. Pero el caso del IRPF es realmente impresionante, lo que recauda el IRPF y lo que creció su recaudación. Es el único impuesto que ha crecido, y no es porque los salarios sean mejores, sino que la explicación que da Michelin y Bofico, que nosotros lo habíamos comentado ya también, porque hay varios estudios que llevan a lo mismo. El IRPF, cuando fue instaurado por el gobierno de Tabaré Vázquez en su primer gobierno, se dijo que la meta era recaudar 1.500 millones, 1.700 millones de dólares. Hoy recauda varias veces más esa cifra. Ha sido el primer impuesto en algunos momentos de recaudación en estos últimos 4 años, o es el IVA o es el IRPF, pero andan ahí. Y la situación de por qué recauda cada vez más es debido al cambio que se le hizo cuando se hizo el ajuste fiscal que hizo Astori al asumir Tabaré Vázquez su segundo gobierno. Ese ajuste fiscal, que se le puso otro nombre rimbombante, pero ese ajuste fiscal, se cambió la forma de cálculo del IRPF. O sea, el IRPF se calculaba la línea en la cual entraban o no entraban los trabajadores a pagar, la ley, cuando se creó el IRPF, decía que se calculaba sobre el índice medio de salarios. Entonces, el índice medio de salario está compuesto por el índice de precio de consumo, o sea, la inflación, más un porcentaje de recuperación. ¿Qué fue lo que hicieron cuando se hizo este ajuste fiscal? Se le sacó se dijo, la línea para poder entrar o no entrar los trabajadores no es más el índice medio salario, sino que es la inflación, que es mucho menor al índice medio salarios. Esto ha generado una brecha donde cada vez más trabajadores entran porque el salario siguió creciendo, pero no la inflación. Entonces
Esto generó de que el salario creció y cada vez más trabajadores entran. Se calculaba que entraban 4.000 trabajadores más por año, que la realidad no es así, fueron muchos más. Y hoy la brecha entre, si la línea se calculase por el índice de salarios y la línea, como se está calculando ahora el índice de precio de consumo, es aproximadamente un 55% de diferencia. Quiere decir de que si nosotros volviéramos al cálculo anterior, como cuando se creó el IRPF en el primer gobierno de Vázquez, tendríamos miles y miles de trabajadores que dejarían de aportar IRPF de la primer franja. O sea, el trabajador más complicado, que es el que entra primero, el que gana menos, sería el que gana cada vez menos. Pero como se cambió la forma de cálculo, todos los años entran trabajadores a aportar, y esto hace que el IRPF siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. A pesar de esto, tenemos un déficit fiscal muy, pero muy alto. Este trabajo que fue presentado en el día de ayer, que además está publicado en el País Económico, nos marca un poco el deterioro de las cuentas fiscales, cómo la actividad fue cayendo realmente, cómo el BPS sigue siendo un gigantesco problema, porque no solamente es que cada vez hay población más envejecida que se jubila, sino que hay menos cotizantes porque hay gente que no tiene trabajo, entonces no cotiza dentro del BPS, y como el principal impuesto que se ha transformado, se dejaron la lógica que se tuvieron durante más de 100 años Uruguay, o mejor dicho, mucho más de 100 años, porque los españoles y los portugueses ya traían esa lógica del impuesto al vicio, que se llamaba, o sea, impuestos al alcohol, al tabaco y demás, han sido sustituidos por el IRPF, que es un impuesto que recauda muchísimo más que el impuesto que puede llevar el alcohol, sea la cerveza, el vino, el whisky, etcétera, etcétera, o el cigarro, que eso fue un impuesto muy importante al Uruguay. Hay que recordar que Artigas se remontó a la frontera justamente para controlar el contrabando de cigarros y de alcohol, porque la corona española tenía impuestos. Esta modificación entonces estructural que hizo el contador Astori del primer gobierno de Tabaré Vázquez ha influido fuertemente en las recaudaciones y cambió el concepto de recaudación, y hoy entonces el concepto de recaudación está basado en el consumo del IVA y está basado en el salario de los trabajadores, el sueldo que se le aplica un impuesto sobre el salario de los trabajadores, que ya venía de otros gobiernos, pero que fue perfeccionado en las últimas administraciones. Era un poco lo que de este trabajo que muy técnico, con un rigor muy técnico, pero que nos está marcando cómo ha cambiado el aporte de la tributación en nuestro país y dónde están los puntos de déficit más importantes. Además, a pesar de grandes recaudaciones que tenemos, como igual tenemos déficits fiscales porque hay otros lugares que se está escapando el dinero fuertemente en gastos. Dejaríamos para el próximo martes, Serrano.